esta computadora. Ok, perfecto. Yo no sé si ustedes quisieran que veamos esta práctica, la vamos viendo y después sacamos un espacio, vemos esto y conforme vayamos haciéndola o viéndola, le estaríamos evacuando las inquietudes. Profe, ¿puedo hacer la otra consulta de una vez? Sí, sí, claro, adelante. Ok, la otra consulta creo que era la de la profesora que adelantó 40,000, la del 18. Sí, En ese caso, bueno, en nuestro equipo, ¿verdad? Como que ahí nos dividimos ahí medio raro, como para evitar errores, entonces, ¿verdad? En mi caso, yo le puse el IVA en ese asiento, pero mi otra compañera no le puso el IVA porque pues no se había prestado el servicio. ¿Usted me podría explicar bien cómo sí, se hace ese asiento, por favor? sí, claro. Vean, sí, ese precisamente es uno de los asientos que yo quería ver con ustedes. Vamos a Profe, ver. disculpe. Sí, Yo también tenía esa duda y respecto a mi grupo hubo unas diferencias que unos sí lo cambiaron y otras personas no. En ese caso, ¿cómo se podría calificar eso? ok, vean. Porque Este, tenemos como diferencias de... o sea, cada quien lo presentó con una diferencia de lo que debía hacerse. Exactamente. Bueno, creo que todo mi grupo sí lo hizo con IVA y yo creo que fui la única que no lo cambié porque yo no lo consideraba que se le tenía que poner. En ese caso, ¿cómo se calificaría el caso? Bueno, la forma de calificación, ayer estuve hablando precisamente con la asistente y en este caso, yo lo que le dije, la instrucción que le dije es que vaya viendo las respuestas y luego de que va viendo las respuestas, le pone la calificación a cada uno. Si por alguna razón se le puso a todo el grupo de una forma y alguno sale perjudicado con eso, sería nada más que nos haga saber, porque sí, digamos, es muy difícil comparar los ejercicios de uno y otro, salvo que cada uno le haya puesto un nombre aparte y no ponga el de los compañeros. Pero lo veríamos. Aquí lo más importante del caso, ¿qué es eso? Es el 4. 18. Ok, vean. Algo importante, efectivamente, ahí no se ha prestado ningún servicio. Yo no sé ustedes, pero está lloviendo fuertísimo y ni yo me oigo. Si no me dicen. Efectivamente, ahí no hay IVA, pero hay una diferencia sustancial entre el IVA que yo registro como obligación al Estado y la diferencia del IVA que yo calculo para efecto de un adelanto. Entonces, lo pongo aquí de esta forma. Yo creo que a ustedes les había dicho, por ejemplo, ustedes van a reparar bueno, pongamos el mismo ejemplo aquí con esto. Dice que la profesora negocia con la profesora de un colegio fotografiar material, como era una gran cantidad de antología, la profesora le paga por adelantado 40,000, dice sin IVA, aún no tiene claridad del total a cobrar,
lo sabrá hasta que termine el fotografiar el total de material. Aquí poco importa el IVA. Lo que importa es cuánto le adelanta. Entonces, si la profesora paga 40,000 colones, dice, adelanto 40,000. No importa que tenga IVA o no. En el momento que ejecute o haga el servicio, ahí se calcula el IVA. Entonces, voy a ponerlo en este ejemplo. Algunos de los ejemplos que vemos, dice, se va a hacer un trabajo. Voy a poner otros datos y otra situación. Por ejemplo, yo les hablaba de una reparación de canoas en las casas. Ustedes contratan a una persona, la persona viene, les hace un estudio y resulta que les dice, vea, este servicio con todo y canoas cuesta 80,000 colones. ¿Ok? Entonces, cuesta 80. Qué raro, me cambió el... Algo tiene esto. Bueno, no importa. Cuesta 80,000 colones, pero todo el servicio, este es el monto, el monto del contrato. ¿Verdad? El monto del contrato son 80,000 colones. El IVA que va a pagar este contrato es el 13%. O sea, 80,000 por el 13%. Y el 1,400, entonces le dice el total del contrato va a ser la suma de los dos montos. Entonces le dice la persona encargada, vea, todo el contrato le cuesta 90,400. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, que va a ser un adelanto y va a tener un monto pendiente. Entonces le dice, vea, el contrato le cuesta 90,400. Yo voy a ponerlo acá, un momentito. Yo le estoy pidiendo a usted, vea, de este contrato yo necesito comprar los materiales. La mitad de el contrato son materiales y la mitad va a ser servicio. Entonces, le pide la mitad del monto total. Entonces, vamos a decir aquí que le está pidiendo el 50%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuánto le va a adelantar? Bueno, yo le voy a pedir que me adelante el 50% del monto total del contrato. Entonces, va a ser los 90,400 por el 50%, 45,200. Entonces, en esta relación que estamos teniendo acá, nosotros particularmente no vamos a cobrar IVA en ese momento porque no se está, pero a efecto de calcular cuánto es lo que me va a depositar, porque pongámoslo de alguna forma, la mitad, si la mitad es materiales, entonces yo le voy a cobrar la mitad de los materiales, pero por esa mitad que tengo que cobrar, tengo que pagar IVA. Entonces, el monto total que la persona adelanta es
el contrato más el IVA. Entonces, en estos casos, cuando es un adelanto, el IVA únicamente funciona para efecto de calcular el monto de que va a adelantar, pero no el asiento, no, en el asiento solo hay un ingreso de efectivo y un registro por el monto total de lo que pagó. En este caso particular no le está pidiendo un adelanto por un monto X, le está pidiendo, pidiendo o dando más bien un monto total de 40,000. Entonces, independientemente que diga que tenía el IVA o no tenía el IVA, no importa, porque el monto que le está solicitando, que se están negociando entre ellos, son 40,000 colones. Entonces, el efecto del IVA en este caso particular no tiene ninguna relevancia ahí. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Entonces, recordemos que aquí lo único que pueda servir es para calcular el monto que va adelantando. Aquí lo que importa es cuánto recibió esta persona. Este ingreso por adelantado o ingreso diferido, que es exactamente lo mismo, es un pasivo para la empresa. ¿Por qué? Porque simplemente recibió un dinero y está en la obligación de prestar un servicio. Entonces, en el tanto tengo una obligación, el ingreso recibido por adelantado es un pasivo para la empresa. En este caso, lo que se le dio fueron 40,000 colones. Vieras que de forma, cada quien tiene la forma de hacer el examen. Yo, como es de mediación, sería a veces importante, permítame parecer algo, porque me parece a mí que para evitar tiempo, ¿qué pasó? Para evitar tiempo, hay muchos cálculos de esta naturaleza. Este es un cuadrito que ustedes pueden usar de sugerencia, no más. Entonces, a veces presenta el monto más. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dicen que el contrato fueron 150,000, automáticamente le calcula cuál es el IVA, cuál es el total. Si el adelanto es el porcentaje, nada más le ponen que es el 60%, automáticamente es el 40%. A efecto de saber cuánto es la suma de las dos cosas, pero eso les puede quitar, digamos, ahorrar un poco de tiempo, pero eso es nada más al margen de lo que estoy hablando. Ok, entonces, aquí lo importante del caso es que para un adelanto por ingreso diferido o por ingresos recibidos por adelantado, el porcentaje de IVA, diga o no lo diga, solo me sirve para efecto de calcular cuánto es el monto que adelanta, pero este asiento no lleva IVA. Sí, alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Perdón. Soy yo, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a este asiento mismo, de una vez también el asiento se registra en el mayor. Este sí. Este que tengo amarillo, sí. Ajá. Ok, sí, es porque ese también es uno de los asientos de ajuste que habíamos visto, de los ingresos diferidos. Entonces yo me quedé con la duda de si, pero en este caso va como dentro de el giro de la empresa en ese mes. Porque después, como en los asientos de ajuste vimos los ingresos diferidos, entonces yo decía, ¿será que este no se incluye ahí en el mayor, sino solo si
si al final queda pendiente de un periodo a otro. Digamos, por ejemplo, si usted no ha brindado el servicio y usted no ha registrado nada y, digamos, no tiene que ajustarlo, pero si a final de mes usted tiene este contrato que es y el 50% ya lo ha ejecutado, a final de mes tendría que ajustarlo, pero para efectos de los ejercicios, ahí le dirían que el contrato del día 18 se ha ejecutado el 40% el 40% del servicio que se iba a brindar. Entonces, Ajá. ahí ya es un ajuste. Ok, profe, y esto que dijo ahora de para el examen es que durante el examen podríamos usar un Excel para hacer esos cálculos o que podemos tenerlos ya, digamos, adelantados, cuadritos con las formulillas de Excel para nada más meter los datos y que eso nos facilite el hacer el examen. Es que no entendí. No, se puede tener un Excel, calculadora. Lo que usted no puede tener son, digamos, el examen de alguna forma es... El Excel vacío, digamos, en blanco, sería. Sí, o sea, digamos, lo que yo quiero decirles es que independientemente en el examen que hagan esto, digamos, en el momento que está haciendo el examen, seguramente que lo va a hacer muchas veces estos cálculos. Ujú. ¿Por qué? Porque una transacción tiene impuesto, la otra tiene impuesto, la otra no tiene impuesto, la otra tiene el impuesto agregado. Entonces, yo lo que quiero decirles es que en el momento que hagan una, no la borren para eso, sino que Ajá, ok. sigan sobre la misma. Mejor hacen solo un cuadrito donde ustedes ahí hacen los cálculos de uno, del otro, o lo copian a la par. Pero sí, el Excel sí lo pueden usar. Ok, y ya la última. En el examen es en mediación, entonces hay que reflejar como todo nuestro proceso de cálculo. Por ejemplo, en este caso que usted estaba poniendo la reparación, que el enunciado va a decir, contrató unas canoas por tanto más IVA y adelantó el 50. Entonces nosotros teníamos que hacer esta formulita para saber que el monto que hay que poner aquí como efectivo y diferido era 90,000, digamos, si fuera el 60%. Pero cómo llegamos a ese resultado no tiene que estar reflejado hacia el cuadrito. Eso solo lo hacemos para efectos nuestros o sí hay que incluirlo. ¿Me expliqué? Sí, nada más déjeme ver un momentito. Nada más déjeme hacer esto. Voy. Permítame un momentito. Ya lo veo. Nada más déjeme. ¿Ven ese cuadrito que está ahí? ¿Sí? Sí, Ok. profe. Hola. Sí, sí se ve, Ok. profe. Digamos, eso es parte, no está todo el asunto. Entonces, una de las formas que tiene es que le dan los datos, ustedes lo calculan y después marcan cuál es la opción verdadera. Digamos, entonces tienen que tener dónde lo calcularon. O perfectamente viene
Nada más déjeme ver si tengo ejemplo acá. No tengo ejemplo y si no tendría que buscarlo, pero nada más vienen los asientos de diario, ustedes buscan cuál es la cuenta, o sea, en un ascensor, que eso es un detalle que les iba a decir, en el ascensor ustedes buscan cuál es la cuenta, marcan la cuenta y le ponen el monto a la par. Entonces, el asiento diario ustedes lo van construyendo, hacen los cálculos aparte y los van metiendo en el examen. ¿Eso me expliqué? Sí, entonces la información que se va a calificar es solo la que esté en mediación del examen y los cálculos los hacemos nosotros por nuestra cuenta, digamos, pero la respuesta es la que se mete ahí en mediación marcando. Sí, exactamente. Para los otros exámenes sí puede que les pidan un Excel en el cual ustedes tienen que digitar la información y hacerlo ya de forma, pero en este examen creo que no va Excel. Entonces, nada más que para efecto de cálculo les queda más fácil si ustedes ya para uno tienen esto va con IVA y otro va sin IVA. Pero eso se lo digo porque estuve revisando el fin de semana muchos de los ejercicios y lo que hacía era los metía en esto, los calculaba para ver si los datos estaban bien y volvía el otro, entonces nada más le ponía el monto y automáticamente me daba, por ejemplo, le ponía el monto del contrato, le ponía el monto del adelanto y automáticamente me generaba el otro. Pero, digamos, nada más esto está al margen también de la materia. Tal vez aquí lo importante es, si vemos, es qué pasa con estos 40,000 colones. ¿Qué pasa con estos 40,000 colones que adelantó la profesora? El día este asiento diario que está acá, dice así, el día 18, el día 20, no, el día ¿qué? Ya se me perdió. El día 26, entrega a la profesora todas las antologías, es una factura de 130,000 colones masiva, ok. En este caso, a la profesora no sabían cuánto era el monto del contrato, solo sabía que iba a adelantar 40,000, ¿cierto? Entonces, pero cuando hizo ya el fotocopiado, se dio cuenta que el contrato era por 130,000 colones. Entonces, el monto del contrato, 130,000 colones. El IVA por todo el contrato, 16,900. El total de la contratación sería 146,000, adelantó 80,000, lo que queda pendiente es la diferencia, 140,000, 146 menos 40,000, 106,900. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Habíamos registrado una obligación por 40,000 colones. Entonces, aquí registramos o eliminamos la obligación porque ya cumplimos con el contrato. Correcto. Registramos, decimos que el monto del contrato eran 130,000 colones, entonces los ingresos por servicios prestados son 130,000 colones. El IVA por pagar
16,900 estaba acá, iba por pagar 16,900 y la diferencia que le debe sería del monto total del contrato, que eran 146,000 menos 40,000 que adelantó, debe 106,000 colones. Entonces cobra en efectivo 106,900. ¿Esto les quedó claro a los que estuvieron preguntando? Es que esto me preguntaron mucho. Que si aquí en este asiento iba el IVA. No, ahí es irrelevante para nosotros porque lo único que estamos teniendo es un adelanto. Recordemos que el impuesto del valor agregado dice que se cobrará IVA en el momento que se den dos hechos. El que suceda primero, que se entregue el servicio, ¿verdad? O se facture, el primero que se haga. Yo puedo facturar primero y después entrego el servicio, o puedo entregar el servicio y facturar después. El hecho que se dé primero es el que hace que registre. Entonces, aquí, hasta el día 26, es que nosotros vamos a cobrar un impuesto al valor agregado por 16,900 colones. ¿Estamos claros? Profe, entonces ahí, perdón, ahí el hecho que usted menciona, y por eso es de que ahí se coloca el IVA, es porque ya se sabe inclusive el monto final. O sea, al principio no podíamos calcular el IVA porque no sabíamos el monto final. Sí, pero puede suceder esto, vea, Natacha, vea, puede suceder esto. Voy a copiar esto aquí a la par, ¿verdad? Control V. Y vamos a suponer esto. Aquí siempre se adelantó 40,000. Ok. ¿Qué puede pasar? Que le digan que del contrato total que tiene se entregó la mitad. No, se entregó, se entrega el 60% y y le puede decir que ese 60% sean, que es el 60% y se sabe que el contrato total son 130,000 colones. Ve que aquí yo no necesariamente he entregado todo el producto, pero sí ya hay una parte que entregué y ya yo voy a cobrar. Entonces, el monto del contrato en este caso, 130,000 son 146,000, pero resulta que el adelanto que yo estoy haciendo es del 60%. Quiere decir que el 60% de ese contrato me está dando que el monto total son 88,140 por el 60%. Entonces, yo lo que voy a cobrar es ese 60%. 78 del contrato principal más un IVA de 10,140 son 88,140. ¿Cuánto adelantaron? ¿Cuánto le adelantaron la profesora? 40,000. ¿Cuánto está debiendo la profesora? Estaría debiendo el total del contrato menos los 40,000 que adelantó, debe 48,140. Entonces, el asiento, voy a hacer el asiento aquí abajo. Entonces, este es el asiento. Entonces, este es el asiento con una entrega del 60% del contrato.
Ok, borremos todos estos datos. Aquí no me interesa. ¿Cuánto sería el ingreso por ese 60%? Habíamos dicho el 60% del contrato de los 130,000 son 78,000. Entonces, ese es el ingreso que tenemos. ¿Cuánto es el impuesto por esos, por ese 60%? Sería 78,000 por 13%. Son los 10,140 que habíamos calculado. Este total que tenemos aquí es el total del 60%. Aquí va a ser ingresos recibidos por adelantado. Los ingresos recibidos por adelantado van a ser los 40,000 que recibió antes, ¿cierto? ¿Y cuánto es la diferencia que me debe? Bueno, el total del 60% son 88,000, pero me había adelantado 40,000, me debe 48,000. Entonces, la diferencia son los 48,000. Si sumamos estas dos cosas, vamos a ver que esto se me está corriendo acá. Este asiento tiene que cuadrarnos. ¿Eso me expliqué? Sí. Ahora pongamos otro ejemplo. Un ejemplo diferente, que solo haya entregado el 10%. Vea que cuando yo entrego el 10%, cuando yo entrego el 10%, solamente son 14,690 del contrato, pero ya me adelantó 40,000. Me sigue sobrando, o sea, a la profesora le sigue sobrando 25,000 colones. Entonces, ¿cuántos serían los ingresos por servicios por ese 10%? Son solo 13,000 colones. El impuesto del IVA sería los 1,690. Esto es por el 10%. Y ya había recibido ingresos por 40,000, pero únicamente estoy ejecutando este 10%. O sea, cojo y elimino o reduzco el ingreso pagado por anticipado. ¿Por cuánto? Por el monto de 13,000 más 1,690 del impuesto, son 14,000. ¿Tengo que cobrar algo? No tengo que comprar nada. ¿Por qué? Porque solo estoy entregando un 10% y le alcanza con los 40,000 colones. ¿Me expliqué? Sí. No. Sí. ¿Eso quedó claro? Sí, profe, mejor. Gracias. Ok. ¿De esto hay algún otro que le surja una inquietud? Profe, en el asiento del 20 de febrero, ahí usted redondeó, porque el monto era 21,187.5, según Sí. el cálculo. ¿Hay que redondear o se puede dejar en el punto 5? No, eso es el formato de la celda que está tirando. Que tiró la diferencia ahí, no tenía un formato de céntimos. Pero sí es 187.50, 2 decimales. Ok. Podemos subir un momentito para ver los otros montos, cómo los habían puesto. Si quieren los revisamos, yo no sé si tienen.
y vemos, ok, nada más detalles para que los vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Primero, fijarse, el asiento está que es una sociedad anónima. Entonces, al ser una sociedad anónima, tenemos aquí que es capital social. Si fuera empresa individual de responsabilidad limitada, diría Camilo Rodríguez, capital. Entonces, eso es importante para que lo tomen en cuenta. Masiva pagando 100,000 colones de prima y el saldo a 60 días. Ok. Tener en cuenta que cuando hay una compra, el IVA siempre es debitado. Recordemos que aquí IVA por pagar. Recordemos que el IVA por pagar siempre es una obligación que tiene el Estado, tiene la empresa con el Estado. Entonces, conforme vayamos vendiendo, nosotros vamos registrando el IVA como una obligación. Pero en el momento en que compremos, en ese momento le estamos dando parte del IVA a nuestro proveedor. Entonces, es esto lo que viene. Vamos a poner aquí 100,000 colones y en este 75,000. Entonces, el total que le debemos en ese mes al Estado son los 100,000 colones más los 75,000, 175,000. El total que acreditamos, que esto le llaman el IVA repercutido, o sea, quiere decir que es el IVA que pagamos al proveedor. Este IVA viene a deducir el monto que le demos al Estado. Entonces, en el momento que hagamos la liquidación o la declaración, vamos a decir, bueno, yo cobré a mis clientes 175,000, pero hice compras y pagué IVA por 58,000. La diferencia de lo que le debo al Estado son 116,000. Pero siempre a efectos de, siempre vamos a utilizar la palabra IVA por pagar. Y aquí es una compra de equipo, estamos pagando al proveedor, le ponemos IVA por pagar. E igual, vea el material de oficina que compramos. El 4 de febrero, 75,000 colones más el IVA. Igual, el IVA es una compra, son un débito por el 13%. Del 12 dice... una pregunta, una cosa que me estuvieron preguntando. ¿Se paga o se debe? Cuando dice se cancela, se paga, eso es que sale efectivo. Cuando dice se facturó, se trasladó la factura, se registró, ahí no hay ingreso efectivo. Hasta tanto no haya un pago, no hay ingreso efectivo. Entonces, en este caso, el día 14 dice, el día 12 dice, se prestó un servicio de levantamiento de textos, 650,000 masivos, recibiéndose 400,000 en efectivo y el saldo 8 días. Quiere decir que ingresos
650,000. IVA, y aquí el IVA sí es un crédito porque es parte de lo que le cobro al cliente que debo trasladar el Estado, por tanto es un pasivo para la empresa. 84,000. La suma de los dos montos es lo que me debe el cliente. Me debe tanto el ingreso mío como el IVA, el IVA que yo le cobro. Entonces, una parte me lo paga y la otra parte me la queda viendo, que es cuenta por cobrar. Eso está bien, sí. Sí. Ok. Yo no sé. Lo que sí me gustaría ver es los asientos de ajuste. Yo no sé si alguien tiene alguna otra duda o si no, para ver. Ve, por ejemplo, aquí yo tengo un error porque estos son dividendos. Vean, estos ejercicios yo los saqué aparte, algunos los modifiqué. Esa es nada más la respuesta mía. Los modifiqué precisamente para no usar los de la antología, para que ustedes tuvieran los de la antología para practicar, y cualquier duda, cualquier cosa me la hicieran saber, las dudas, pero que tuvieran ejercicios para hacer. Entonces, por eso fue que no tomé del libro para realizar la tarea. Y en el tanto pueda, pues lo haríamos de esa forma. Entonces, ustedes sí tienen ahí todos los ejercicios para hacer la práctica. Profe, en cuanto al ejercicio, esto que viene acá de la suma total es solo para efectos de verificar que dé igual a los dos lados, ¿verdad? Pero en el libro diario no hay que ponerlo, ¿o sí? Esta que ¿Sí? estoy marcando. Sí, yo, digamos, particularmente siempre lo hago para corroborar que todos los débitos y los créditos sumen. Porque algunas veces, digamos, por ejemplo, se tiende, por ejemplo, a cometer un error. Voy a borrarme esto de por sí. Esto no es parte del ejercicio. Y se comete el error, por ejemplo, de invertir números algunas veces. Por ejemplo, aquí puede ser 162,750, que invirtió los dos números. En lugar de 167,250, 162, eso puede ocurrir. Entonces, hace una suma uno para saber si la diferencia, hay una diferencia. Por ejemplo, una forma de saber la suma de estos dos números, si hay una diferencia, si es un número invertido, la diferencia se divide entre 9 y da un número exacto. Entonces, si la diferencia da entre 9 y da un número exacto, puede ser un número invertido. Entonces, ¿dónde está? Para dejarlo igual, 167,250. ¿Está bien, Xiomara? Sí, eso era. Sí, está bien. Gracias, Okay. profe. De ¿alguno tiene alguna otra duda? Sino para ver los de ajuste, que tal vez son los que tienen un poquito más de algún tipo de complejidad. Sí, profe, yo creo que los asientos de ajuste estarían súper bien. Ok, que está bien que los veamos. Sí, sí, ayer estábamos hablando en el grupo y teníamos como dudillas tal vez aún. Vea, yo aquí copié en esto el enunciado y aquí tengo el asiento.
y aquí los vamos a hacer a la par. Ok, dice, luego del análisis, de un análisis, la gerencia determinó que el saldo de la cuenta por cobrar existe un 5% de riesgo que no se puede cobrar. Esto habíamos hablado de que una de las formas de determinar la incobrabilidad es por el monto que tiene las cuentas por cobrar. Entonces, en el ejercicio particular dice que las cuentas por cobrar son de 750,000 colones. Si nosotros establecemos que un 5% es incobrable, entonces el monto que tenemos son 750,000 por ese 5%. Este es el monto que debe quedar en incobrables. La única diferencia por aquello sale, que yo creo que este primer examen no, porque eso lo vemos hasta el siguiente, es que el saldo, bueno, esto es la cuenta de estimación. Incobrables. ¿Ok? La única diferencia que pudiera haber ahí es que en el estado tuviera un saldo de estimación. Entonces, si por ejemplo en el estado teníamos un saldo de estimación de 20,000 colones, no cambia el hecho de que sigue siendo el 5%, sigue siendo el monto que debe quedar son 37,500. Pero si tuviera un saldo, se ajustaría nada más por la diferencia por 17,500. Ah, no, son 790,000, perdón. No son 750,000. Entonces, aquí registramos el gasto, 39,500 de gasto por incobrables y la estimación para incobrables. Esta es una cuenta de resultados. O sea, va al estado de resultados. Esta es una cuenta de situación. O sea, va al estado de situación financiera. Es parte del activo corriente. Como una deducción de la cuenta por cobrar. ¿Este está bien o alguien tiene alguna duda sobre esto? No. Ok. Profe, otra consulta, ahora que me acuerdo. Creo que estábamos hablando, hay una pregunta que era como el marque con X que decía de las cuentas, cuentas algo, se me fue el nombre. Sí, ¿vos te acordás cuál era la duda? Temporales. Ajá, las temporales. Teníamos dudas si... Sí. Ajá. Las inversiones temporales, si son inversión activo corriente o no corriente. No, es activo corriente. Las inversiones temporales son, o títulos negociables son los títulos que están a corto plazo. Sí, así lo asumimos. Como no decía cuál era el tiempo, pensamos que con la palabra temporal evidenciaba que se podía mover dentro del año. Sí, en este ejercicio particular que tenemos aquí se llama inversiones en títulos negociables. Este realmente es el nombre que tiene esos títulos. Lo que pasa es que hay ciertos ejercicios un poquito viejos ahí. Incluso ahora me encontré uno, decía, se cobra el IVA por, digamos, revisando esto, se cobra el IVA por el edificio. Y bueno, ahí se quedó, los edificios no pagan IVA. Entonces, pero en este caso particular, la palabra, que el nombre correcto de la cuenta sería inversiones en títulos negociables. Pero en ese caso temporales sí está bien, es un activo corriente.
Ok, no, esa era también una pregunta, era otra. Era de las cuentas transitorias. Entonces, no, digamos, sí comprendíamos que las cuentas transitorias son los ingresos y gastos, pero Sí, no sabíamos si pérdidas y ganancias contaban o no. sí, sí, correcto. Sí, Sí, porque todas esas cuentas se cierran. Pérdidas y ganancias se cierran. Digamos, voy a hacer un momentito acá. Cuando normalmente usted tiene ingresos, vamos a poner, Profe, le voy a meter la cuchara ahí. Es porque el enunciado decía, las cuentas que llegan hasta el final del periodo, algo así, decía como hasta el final del periodo. Y en realidad, no, bueno, ahí nosotros le pusimos una justificación, porque la cuenta de pérdidas y ganancias en realidad nunca está en ningún estado. Entonces nosotros consideramos que por la forma en que estaba planteado el enunciado, en realidad no es una cuenta que estuviera al inicio y que llegue hasta el final del periodo, sino que es una cuenta que se crea en el momento propio de los ajustes y luego se cierra. Por eso era que nos parecía que no se ajustaba el enunciado. Sí entendemos que se desaparece, pero que en el enunciado nos parecía que hablaba de cuentas que sí están incluidas y que al terminar el periodo entonces se ponen en cero, pero la de pérdidas y ganancias nunca está en ningún estado, solo aparece para los ajustes. Por ahí surgió la duda de nosotras. nunca está en un estado, pero es temporal. Es temporal, ¿por qué? Porque se abre y se cierra. Digamos, eso es lo que quiere decir la temporalidad de las cuentas. Digamos, eso es lo que se llama una cuenta transitoria. Y esa cuenta es únicamente para hacer el cierre de esas ingresos y esos gastos, para que la diferencia me dé el monto que va por utilidad. Pero sí, se abre a final de periodo, se cierra en ese mismo periodo y no se presente, efectivamente, no se presente en ningún estado, pero sí hay una temporalidad de la cuenta. Entonces, sí es una cuenta temporal. Básicamente, todas las cuentas que están en resultados y en el de patrimonio, que en ese caso los dividendos son temporales. Entonces, todas las cuentas del estado de resultados, ingresos y gastos, las ganancias y pérdidas, son temporales, se cierran, y las cuentas de dividendos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, igual ahí le solicitamos que considere la respuesta porque en realidad sí entendemos plenamente el enunciado, la pregunta y todo, nada más que dentro del enunciado nos parecía que era confuso y por eso lo planteamos y pusimos la justificación. Ah, ok, bueno, no, pues, yo le digo al asistente para que lo tome en cuenta. Pero sí, pero para efectos de examen, sí estamos claros que sí se toma en cuenta. ok, Como ok, sí, temporales. profe. Sí, es que como no aparecían al final de cuentas, digamos, no eran como visibles de cierta forma, entonces creímos que no. Pero no, Ah, no, gracias. hagamos un trato, veamos estos ajustes y vemos un momentito eso para evacuar esas dudas de las preguntas de teoría. Ok, dice aquí, el ingreso anual de los intereses por las inversiones en títulos negociables es de 24% anual. Se sabe que se adquirieron el 1 de julio. Entonces, nosotros estamos haciendo un estado al 31 eh, de diciembre. Digamos, ahí nos vemos en el estado, incluso en el estado que tenemos, no tenemos ninguna cuenta que me diga ingresos por intereses, o sea, no se ha registrado nada.
Y dice que se adquirió el 1 de julio, o sea, hay que hacerlo por todo el periodo. Entonces, nosotros en este caso tenemos que el monto de los títulos negociables fueron 500,000 colones. Y el interés es del 24, no, ¿cuánto era? Sí, 24%. 24%. Entonces el monto del interés sería 50,000 por este 24%. Eso me da el interés anual. Y en este caso, el mensual puede dividirse entre 2 o puede dividirse entre 12 por los 6 meses. Son los 60,000 colones. Aquí tenemos que, no dice que se cobra, dice, lo que hacemos es un ajuste, un registro, intereses por cobrar contra ingreso por intereses. Nosotros no vemos en el curso inversiones transitorias, pero normalmente lo que sucede aquí es, eso tiene unos títulos, tiene unos cupones, perdón, y esos cupones se cobran cada cierto tiempo. Entonces perfectamente puede ser que el cupón sea anual y solamente estamos registrando los 6 meses porque todos los intereses se le cobran a la entidad financiera hasta el final del periodo. Entonces, tengo algo por cobrar, los 60,000, y tengo los ingresos por intereses por 60,000. También recordarles, y para que lo vayan asimilando, los ingresos por intereses no es parte de la actividad normal de la empresa, por tanto son otros ingresos que tiene la empresa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos estados financieros ya un poco más formales, más grandes. Pero el momento tenga los ingresos por intereses no son otros ingresos para la empresa. El otro que habla es ahí del alquiler pagado por adelantado. Aquí vamos a explicarlo como lo da la cátedra. Yo tengo una pequeña diferencia con respecto a eso, pero no quiero hacerlo porque para mí el cobro del interés en una alquiler, si usted cobra el interés debe trasladarlo inmediatamente al Estado, pero no lo ve así la cátedra. Entonces no quiero decirles nada más, decirles que yo particularmente lo vamos a ver de esta forma. Dice, el alquiler pagado por adelantado en un plazo semestral, IVA incluido, fue pagado el 1 de septiembre del 2021. Entonces tenemos que el interés pagado por adelantado fueron 600,000 colones. Dice que ese interés pagado por adelantado tenía el IVA incluido. Esto entre 1.13 me da el monto del interés. ¿Dónde está este? En este caso, esto sería mensualmente. Ahora, dice que el monto pagado fue por un plazo semestral y pagado el 1 de septiembre. Quiere decir que pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, 4 meses. 4 meses de alquiler. O sea, los 600,000 colones dividido entre los 6 meses por los 4 son 400,000. Los 4 meses. El monto de esos 400,000 fueron 353,982 el monto del alquiler, y la diferencia, o sea, el monto por el 13% sería el impuesto 46,018. Entonces, el monto por el gasto por interés, al tener IVA incluido, sería menos entre el 1.13, 353,982, y el IVA por pagar, en este caso,
es un IVA por pagar porque lo estamos pagando ¿cómo es que se llama? Al dueño del local, 46.018, y el alquiler pagado por anticipado lo rebajamos en el monto de 400.000 colones. A eso estamos claros, ¿sí? Ok. El otro que tenemos dice que se hizo un conteo físico de los suministros de oficina y se determinó que queda un 70%. Si vemos el estado, el cuadro, el enunciado, dice que suministros de oficina eran 300.000 colones. Pero dice que se determinó que queda un 70%, o sea, de esto lo podemos ver de dos formas. Esto queda el 70% y la diferencia sería 300.000 menos el 70%, 70%. 90.000 colones. Entonces, gasto por suministro de oficina, 90.000 colones, que es la parte que ya gastamos. Y el activo suministros de oficina se reduce en 90.000 colones. ¿Qué pasa dentro de... Voy a devolverme. ¿Qué pasa dentro del Estado? El Estado teníamos 300.000 colones, rebajamos 90.000, nos queda un saldo de 210.000 en suministros de oficina. Ese está claro, sí. El otro que sigue es el edificio. El edificio se adquirió el 1 de abril del 2020 y tiene una vida de 20 años sin valor residual. Voy a borrar esto por acá. Entonces, vamos a ver qué decía. No se han hecho ajustes durante el año, o sea, hay que hacerlo por todo el año. El edificio dice que cuesta, o que nos costó, 9.500.000, 9.500.000. Si nosotros dividimos los 9.500.000 entre los 20 años que es la vida útil, son 475.000. El monto del gasto por depreciación del edificio son 475.000 y la depreciación acumulada del edificio son 475.000. Entonces, nada más para ponerlo dentro del estado, tenemos una cuenta que dice edificio. La cuenta de edificio van a ser por los 9.500.000 y tenemos una cuenta de depreciación acumulada edificio en este caso, si vemos el estado, el monto que había son 356.250 y ahora le vamos a sumar 475.000 del asiento. El monto que tenemos son 831.250. El edificio neto sería por la diferencia de 9.500.000 menos 831.000. Aquí nada más tener claro que este ajuste no dice que tiene valor residual. Si tuviera valor residual, hay que quitarle el valor residual para hacer el cálculo de la depreciación. Estamos con ese. Y el otro que dice la hipoteca. Tenemos una hipoteca por pagar de 13 millones. La hipoteca por pagar de 13 millones dice que paga un 5% de interés.
Entonces, el plazo es a 10 años, el préstamo fue adquirido el 1 de octubre. Aquí había un error porque era el 1 de octubre, junio se fue ahí de más. Si alguno lo hizo con junio, pues ahí nada más sería corregirlo. Pero teníamos octubre, noviembre, diciembre, enero. Perdón, octubre, noviembre y diciembre porque lo estamos haciendo hasta diciembre. El monto total del interés sería los 13 millones por el 5%. Anualmente paga 650,000, pero en este caso lo que estamos registrando son 3 meses, son 162,500. Entonces registramos gasto por intereses contra intereses acumulados por pagar por 162,000 colones. A este está bien, no hay ningún problema. ¿Alguien lo hizo diferente? Y tenemos el otro que dice de los ingresos recibidos por adelantado, ya se ha prestado un 40% de los servicios. Los servicios están exentos. Un toquecito. ¿Alguien tuvo algún problema con eso de estar exentos? Profe, de hecho, bueno, mi grupo y yo no le agregamos el IVA porque creímos Sí. que como estaba exento, no se le agregaba el IVA. Nosotros No. también, profe. Sí, no, ese está bien. Voy a pasarle porque realmente esta es la respuesta de los ejercicios que pasó la cátedra, pero sí, efectivamente eso confunde. Si si están exentos no pagan IVA. Pero ahí yo lo voy a tomar en cuenta para hacer, pero digamos, ok, si no tiene IVA, entonces tenemos, ¿cuánto era el monto? Ingresos recibidos por adelantado, 1.200.000, 1.200.000, y el monto sería el 1.200.000 por, esto es un 40%, 480,000. Entonces, ingresos recibidos por adelantado, 480,000. Y si no tiene el IVA, aquí sería 480,000 de ingresos por servicios. Entonces, nada más que, así como está redactado, no llevaría IVA. Este sería el asiento. Bueno, ahí estaría el estado de resultados. Una cosa que me preguntaron, ¿qué es un estado de resultados clasificado? Esto es importante que lo vean dentro de la antología. Trae el enunciado, el nombre de la empresa, el nombre del estado. En este caso, como es resultados, es un periodo por el año terminado el 31 de diciembre del 2021. Viene la moneda. Entonces, viene clasificado en qué? En los ingresos, un total de ingresos. Por ejemplo, aquí todavía no lo vemos. Esto está mal si nosotros lo vemos como otros ingresos. Aquí no se les va a tomar en cuenta. Todavía no estamos entrando a verlo porque de lo contrario habría que abrir aquí en esta parte un apartado que diga otros ingresos y gastos y habría que meter el ingreso por interés por 3.930.000
Y el estado de situación financiera, que igual trae el nombre del estado. Esto es a una fecha, porque es el estado de situación financiera en colones, y aquí clasifican en activos corrientes, activos no corrientes. Entonces los activos corrientes, el efectivo, inversiones en títulos negociables, cuentas por cobrar, la estimación, ve que viene el monto de la cuenta por cobrar menos la estimación, el saldo neto de las cuentas por cobrar, intereses por cobrar, alquiler pagado por anticipado y el suministro de oficina. Suministros de oficina, y viene un monto de activos no corrientes. Por otra parte tenemos el pasivo y patrimonio, el nombre de pasivos corrientes, pasivos no corrientes, hipotecas por pagar a largo plazo, y después total de pasivos, el patrimonio y el total de patrimonio. Para anotar eso, para que no se me olvide en la tarea. Roles. Último ajuste. Ok. De forma nada más, vieras que esto quería, porque es un error recurrente que tienen los estudiantes al hacer los exámenes. Bueno, no viene. Esta cuenta de ingresos recibidos por adelantado. A veces cuando se les pide que hagan cierres, cierran esta cuenta de ingresos recibidos por adelantado. Entonces, nada más para que lo tengan claro. Incluso en las preguntas, algunas preguntas son medias maliciosas. Por ejemplo, cuando le dicen las cuentas temporales que se cierran son esta, y se mete ingresos diferidos o ingresos recibidos por adelantado, y esa no es la respuesta. Entonces, para que lo tengan presente. Otro detalle que por ahí aparece, que algunas veces también los confunde, dice el valor en libros. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vemos cuentas por cobrar menos estimación para cuentas incobrables, el valor en libros de las cuentas por cobrar son estos valores que tenemos aquí. O sea, el valor en libros de las cuentas por cobrar netas son 750,500 colones. Entonces, cuando dicen valor en libros, es el valor que tiene. Por ejemplo, en el edificio, tiene edificio menos depreciación. El valor en libros que tiene es de 8,668,750. ¿Estamos con esto? Nada más veamos un momentito para allá para ponerlos. Profe, solo eso, el valor en libros. Entendí el del edificio, se le restaba la depreciación. Al otro, que era el de las cuentas por cobrar, en cuanto al valor en libros, se le restaba la estimación para cuentas incobrables. Ajá, ok. Entonces el valor en libros sería ya el resultado quitándole los ajustes, digamos. Sí, digamos, el monto que lo deduce, realmente ahí lo que se da es una evaluación de la cuenta por cobrar. Yo tengo por cobrar tanto, pero resulta que de eso hay una parte que no puedo, o sea, tengo estimado que no la puedo recuperar. El valor en libros es la diferencia que tengo entre las dos.
Ok, gracias, profe. Veamos un momentito ese. Hijo, no veo bien ahí. Creo que es esto. Ok. Esto que tienen algunas dudas. Vea, por ejemplo, dice, de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales de información financiera, un conjunto completo de estados financieros incluye. Entonces empezamos. Estado de resultados, sí. Balance de comprobación. El balance de comprobación no es un estado, ¿verdad? Ajustado. Situación financiera, sí. Estado de cambio, sí. Estado de flujo de efectivo, sí. Después dice el otro, estado de resultados integral, estado de situación financiera, estado de cambios, estado de flujo de efectivo y notas explicativas, sí. En el otro dice estado de resultados, hoja de trabajo, que la hoja de trabajo es esa que hacemos nosotros donde ponemos todos los datos y hacemos los movimientos, no es un estado. El balance de comprobación no es un estado, entonces esta no. Y la última es estado de resultados integral, sí, balance de comprobación, sí, ajustado, reportes de los auxiliares de cuentas. Esto no realmente es algo engañoso porque realmente si dijera notas a los estados, que es este otro que está acá, sí sería, pero reportes de los estados auxiliares en ninguna parte aparece. Entonces, hay que lo tenga en cuenta. Dice, las siguientes afirmaciones son registros necesarios para relacionar ingresos con gastos. Ingresos, permítanme nada más para buscar algo acá. Ok. Dicen, son registros necesarios para relacionar ingresos con gastos ocurridos en el periodo. Ok, ¿qué quiere decir? Que si yo gasté algo, lo registro. Si yo gasté o registré intereses, debo registrarlo en el periodo en que ocurren. Entonces, dice, involucrar el conocimiento de un ingreso devengado, o sea, que ya se ganó, o un gasto incurrido, o sea, ya se gastó, que no se haya registrado y que afecta a una cuenta de resultados o una de situación financiera. Y son transacciones del periodo actual que también afecta a otros periodos. Entonces, ¿cuál es el que se ajusta? Asientos de ajuste. ¿Por qué asientos de cierre no? Porque es para cerrar las cuentas. Asientos de diario registran los movimientos. Asiento de reversión. Esto es medio todavía muy difícil. Un asiento de reversión es un asiento que se hace para corregir un error que se hizo. Por ejemplo, se registró un gasto en una cuenta que no era, entonces reversar el asiento es hacerlo al contrario para hacerlo nuevamente bien. Pero estos asientos prácticamente nosotros no los hemos visto, o sea, no es la respuesta. Aquí dice, son registros necesarios para dejar las cuentas de resultados o cuentas nominales. Se le llama cuentas de resultados o nominales, se le llama cuentas de situación o reales. No me gusta mucho ese nombre, pero así lo llaman. Saldadas de tal forma que el saldo sea cero para que puedan recibir operaciones en el periodo siguiente. Esta afirmación corresponde a, en este caso sí es un asiento de cierre. Ok, estas afirmaciones es una lista ordenada, pormenorizada, enumerada minuciosamente con una serie de cuentas que han de llevar para registrar las transacciones y sistematizar la contabilidad con base en el registro uniforme de las operaciones. Contiene el índice de descripción de las cuentas y se elabora de acuerdo a un modelo de negocio y transacciones. Esto es un catálogo de cuentas.
Creo que aquí no había ningún problema. El tipo de contabilidad para el uso interno. Aquí no es para terceros, sino interno. Para la toma de decisiones de la gerencia, y la junta directiva se conoce como, no es financiera porque la contabilidad financiera es para terceros. Es la administrativa, no es la fiscal porque la fiscal es para el Estado. Entonces es esta administrativa. Esto aquí, las cuentas transitorias. Aquí es el que me hablaban ustedes ahora. Los activos no es transitorio. Los pasivos no es transitorio. En el primero sería ingresos, gastos y pérdidas y ganancias. Sí, profesora, era la que le decíamos, porque el enunciado dice, las cuales su vida llega hasta el final de cada periodo contable. Y entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, es que en realidad la de pérdidas y ganancias, en realidad no es que vive durante el periodo y llega al final del periodo, sino que al final del periodo se crea y se muere. Sí, Entonces, o sea, sí, pero si llega hasta el final del periodo. Bueno, nosotros ahí pusimos la justificación, que sí entendíamos que era transitoria, que sí estaba, pero que por la redacción del enunciado no nos quedaba claro si eran las cuentas que sí existen desde el principio, durante todo el periodo existe la de ingresos y existe la de gastos, y llega hasta el final, mientras que esa casi que se crea y se muere al final, entonces no... Y como estaba la opción, ninguna de las anteriores, si no hubiera estado esa opción, no nos hubiéramos confundido. Pero como estaba esa opción, entonces dijimos, seguro por eso está esa opción, porque la reacción dice llega, y esa no, o sea, esa llega y se va. Pero bueno, ahí lo pusimos para la valoración. Ya de forma, digamos, yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes me pregunten por ahí, mi chat personal o el del grupo, que me pregunten si eso se entiende de esa forma. Entonces yo puedo contestarlo para otra. Ah, ok, muchas gracias, profe. Hipótesis de la contabilidad que supone que los estados financieros se preparan sobre una base que la empresa está funcionando, aquí está funcionando y tendrá operaciones a un futuro previsible. Estamos en un concepto de negocio en marcha. Esto base de causación y base de vengo es lo mismo, y partida doble es registrar doble partida, pero realmente el concepto es negocio en marcha. Bueno, digamos, serían los cálculos. No sé si alguno tiene algún problema con esta. Pero de todas maneras, veamos, adquiere suministros de oficina y se registra como inventario de suministros. Al cierre del primer mes de operación de la toma física se determina existencias por 25,000. Quiere decir que habían 100,000 y ahora son 25, se han gastado 75. Entonces, primero que todo, si se han gastado 75, hay que registrar un gasto. Entonces, aquí tal vez la forma que lo hicieron como para darle vuelta. No debito inventario porque más bien lo aumento. No debito inventario porque lo aumento. Entonces la primera y la última no son. Ok, acredito inventario, o sea, lo rebajo. Las dos se acreditan inventario, está bien, pero el monto consumido es de 75,000 y no de 25,000. Entonces es esta segunda, acredita inventario y debita el gasto por 75,000. Ahí no hay ningún problema. Y después dice el conjunto de estándares de contabilidad. Bueno, sabemos que los estándares de contabilidad son las NIF y las NIC, las que nos rigen la contabilidad. Y después dice, este precepto implica que se deben relacionar costos de gastos en el mismo periodo. En esta décima, es el devengo contable. Voy a registrar lo devengado en el periodo que está ocurriendo. Aquí los estados financieros al menos se emitirán anualmente.
Y la NIC 1 dice que el estado se clasificará como corriente cuando satisfaga algunos de los criterios. Recordemos que el criterio que se sigue es que se espera realizar o vender, consumir en el transcurso normal del ciclo normal de la empresa. Se espera realizar, vender o consumir. Sería esta cuarta, porque aquí esta primera dice permanentemente, ya los activos corrientes no son permanentes, se espera realizar en un periodo de 12 meses más y más, ya dice que son más, ya no es esta opción. No se trata de un efectivo, otro medio equivalente efectivo, tampoco, esto sí puede estar, ninguna de las anteriores, y todas las anteriores son correctas. Entonces, Profe, ¿cuál era la 10? La cuarta, se espera realizar, La vender o 10, consumir. la 10 es que no le logré captar qué fue lo que dijo, que la 10 era. La 10, esta pregunta 10. Sí. Ok. Dice que es un precepto que implica que se deben relacionar costos y gastos. Cuando hablo de costos y gastos, quiere decir que yo voy a relacionar los costos y gastos que pertenecen a un determinado periodo. Entonces, voy a relacionarlos en el momento en que se devengan, en el momento en que se realizan. Quiere decir que si yo en gasté un interés y no lo he cobrado, debo registrarlo porque lo gasté en este periodo. O sea, esto es lo que llamamos devengo contable. Se registran cuando se devengan, cuando se realiza el ingreso o el gasto. ¿Me expliqué, Xiomara? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces sería esto. Voy a dejar de compartir. Voy